Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos con nuestras sesiones de aniversario, continuamos con ellas y es para nosotros en Árbol Rojo un verdadero honor y placer recibir nuevamente a alguien que realmente nos inspiró en su última charla de trayectoria que platicó con nuestra compañera Indira y que los fans y el público de diferentes países, quiero decirlo, Brasil, Eslovenia, Chile, Paraguay, Estados Unidos, México, España, nos pidieron que regresara. Y qué mejor manera de regresar que siendo ya parte de un proyecto que está y una película que forma parte de nuestra programación de los 4 años Árbol Rojo. Hijo de Monarcas, Alexis Gambis, es esta película que tenemos el honor de exhibirla como parte de los 12 largometrajes que estamos presentando a nivel virtual para todo México en Cinépolis Click. Y le doy la bienvenida nuevamente a Árbol Rojo a la gran actriz y querida amiga Angélica Aragón. Alejandro, es un placer nuevamente. El honor es para mí. Me da muchísimo gusto que nos reunamos en este momento para hablar de Hijo de Monarcas, un proyecto que me enamoró desde el principio. Yo creo que en parte porque tengo una frustración personal, si me permites un poquito de psicoanálisis aquí. Yo hubiera querido estudiar ciencias, medicina en particular. Mis mejores calificaciones en el colegio fueron en biología, precisamente, pero las circunstancias del destino, la huelga de la UNAM en el momento en que yo me gradúo de la prepa, me encaminan hacia las artes, cosa que he disfrutado enormemente. No hay queja de mi parte para nada con la vida. Pero de pronto aparece Alexis Gambis, que es un doctor en genética por parte de la Universidad de Nueva York, con un proyecto cinematográfico cuyo guión, cuya historia, cuya propuesta es suya, personal, porque Alexis, que es de origen venezolano, francés, como decíamos antes de conectarnos con el auditorio, Alejandro, somos multiculturales ya, estas generaciones, sobre todo en México, hablábamos de Chetumal, del norte del país, Sinaloa, y de la cantidad de mezclas culturales, étnicas, de fisionomías que hay en nuestro país. Tuve una entrevista hace un momento con el hijo de Álvaro Carrillo, el gran compositor de música romántica de México, que me decía que su papá era completamente mulato de Oaxaca, con una mamá caribeña negra completamente y un papá de origen zapoteco, me imagino, del istmo de Tehuantepec. Entonces, muy interesante nuestra mezcla étnica, cultural, y la de Alexis también. Alexis Gambis, que es docente por parte de la Universidad de Nueva York en el campus de Abu Dhabi. Él, la clase que da es el lugar donde coinciden, donde se encuentran la ciencia y el cine. Entonces, bueno, para mí era como una especie de sueño vuelto realidad el poder hablar con alguien que tenía toda la inquietud científica, todo el conocimiento, todas las bases, etcétera, pero al mismo tiempo esta necesidad de comunicarlo a través del cine. Eso es la película, siento yo, a grandes rasgos para mí. La necesidad de Alexis de hablar de el cambio climático y de qué manera afecta a las especies migratorias, hablando en este caso particular de la mariposa monarca, que nosotros sabemos muy bien, se traslada a lo largo de todo el hemisferio norte de este continente, Canadá, Estados Unidos, México, y que al cambiar la vegetación de las zonas por las que tradicionalmente atraviesa a través de millones de años, a lo largo más bien de millones de años, al cambiar esa vegetación, estamos viendo ya cambios en el color de la mariposa, que es tan característica de nuestra fauna, los colores naranja, negro y blanco. Entonces Alexis empieza a observar a través de su personaje de la ficción, que es una proyección del mismo y que interpreta, yo creo que de manera muy sensible, Tenoch Huerta. Alexis empieza a convertirse a su vez en una mariposa. Hay un
hay un propósito ahí de empatía, más bien una propuesta de empatía tan grande con estos insectos que de pronto el personaje se está volviendo una mariposa, porque es la única manera que tenemos al acercarnos realmente a seres tan distintos a nosotros, Alejandro, de poderlos entender, de poderlos valorar y de poderlos ayudar, de poderlos proteger para que sobrevivan. Uno va a esa zona del estado de Michoacán, donde estuvimos filmando, todo lo mío ocurre ahí, porque al igual que Alexis convive o vive entre Nueva York, Francia, el desierto de por allá, del Golfo Pérsico, etcétera. El personaje suyo también lo hace y radica en Nueva York, pero viene a estudiar a las mariposas a su pueblo natal. Cuando uno visita Angangueo, en época de llegada de mariposa monarca, que es a principios de año, los meses de febrero, marzo, cuando empiezan los fríos muy terribles o cuando continúan los fríos muy terribles en la parte más al norte del nuestro continente americano, uno lo que le llama la atención al entrar al santuario es la cantidad de mariposas que sobrevuelan el lugar, la cantidad de mariposas que están sobre las ramas de los árboles, haciendo que hasta las ramas se venzan por el peso de insectos que no pesan nada individualmente. Pero ahí es donde uno entiende lo que somos nosotros como especie humana, que somos un grupo, ¿no es cierto? Los individuos no cuentan. Hay un momento en el que tú te das cuenta que a nivel del bosque, a nivel del piso, vamos a decir, de donde están las hojas secas de los árboles, etcétera, hay millones de cadáveres de mariposas monarcas, que de pronto te aterra verlos por primera vez, porque tú dices, ¿cómo es posible que se hayan muerto todas estas? Mi vida, vienen desde hace 3 meses volando desde Canadá. O Sí. sea, llegan, trazan, recorren, recuerdan las rutas para las nuevas generaciones y llegan a terminar su labor. Entonces, ver esa cantidad de cadáveres, ver esa cantidad de vivas, mariposas vivas sobrevolando el cielo, de pronto te hace sentir tan insignificante, Alejandro, porque dices, yo con todas mis angustias existenciales, la importancia que le doy a mi vida, oiga, ¿cómo es posible que yo te dije al principio, pensé que no te ibas a conectar, Alejandro, entraste 2 minutos tarde, estabas en medio de un huracán, te estoy esperando? Cuando veas esas mariposas en esos números, te das cuenta que no somos más que el pelo de un gato en esta creación divina, que es la creación de la vida, ¿no es cierto? Entonces es una película que tiene unas lecturas a muchos niveles, pero todas sumamente interesantes, sumamente valiosas y sumamente actuales, muy oportunas para el momento por el que estamos viviendo. Yo nada más quiero puntualizar una cosa para nuestro auditorio, sobre todo porque mencionaste que la gente se sintoniza de muchos lugares distintos del planeta. Sí, sí. México, para vergüenza y terror de los mexicanos, querido, es el país del mundo que más se ha calentado con el calentamiento global en los últimos 10 años, mucho más que cualquier otro. Estamos hablando de que a nivel del mundo está grave la situación. Ve el norte de Canadá, el noroeste de Canadá en este momento, bueno, el oeste de toda la costa norte del continente. De eso habla nuestra película, de que el calentamiento global que ahorita están midiendo en términos de centígrados los habitantes de la costa oeste de Canadá, de Seattle, Portland, Oregon, todos esos estados, el estado de Oregon, de Washington en Estados Unidos, incluso California con todos sus incendios y con la sequía tan terrible. Esto es el resultado del calentamiento global y ahí la mariposa, como un ejemplo tan sutil, tan efímero, tan delicado, Alejandro, de esta situación que está amenazando su propia existencia como especie. Ya no hablemos de individuos.
Angélica, ¿cómo es que Alexis llega contigo con este proyecto? ¿Cómo lo concretan? Porque si bien el proyecto tiene como eje actoral a Tenoch Huerta, realmente hay varias participaciones. Tuvimos hace poco también una entrevista con Noé Hernández, que estuvo también en la cinta, Paulina Gaitán, demás personas también de elenco estadounidense o de una manera de habla inglesa, que están dentro de la película, porque la historia se desarrolla casi totalmente en Nueva York, donde trabaja Tenoch bajo esta rama científica que él desarrolla y es demasiado interesante lo que él hace con la tinta, con todas las cuestiones científicas que él desarrolla. Pero, ¿cómo es que ustedes participan? En tu caso concreto, esta participación especial en la cinta, ¿cómo se sienta contigo, Alexis? ¿Cómo lees el guión? Y cómo dices, esto es una causa, esto es algo que hay que promover, esto tiene que llegar a una pantalla grande. Y ahorita vamos a hablar más adelante también del tema de calidad técnica, que es asombroso, asombroso. Pero ¿cómo yo contigo, Alexis? Pues a través de una amiga que tenemos en común, que a la vez se dedica también a la representación de actores, que es María Antonia Yáñez, y de pronto me habló y me dijo, ay, mira, hay una cosa rarísima, el chavo pues es ópera prima, él escribió el guión, pero yo siento que va mucho por donde tú andas interesada, porque pues esto, ¿no? En este momento tengo un libro de este gordo, te lo enseño al final de la entrevista, que se llama precisamente Rompiendo el Código Genético, que son las últimas investigaciones sobre la intervención del ser humano, ¿no es cierto? Ya en nuestra genética a nivel celular. Lo sabemos a partir de la intervención genética de las semillas, de las plantas, etcétera, pero ya estamos en un proceso en el que en este momento en algún lugar de Brasil, si no me equivoco, se permitió que un científico, también si no me equivoco, de origen chino, pudiera inseminar a, me imagino que es una hembra Uh -huh. de alguna especie homo, digo, de chango, alguna especie con semen humano. Es decir, estamos ya en una barrera muy delicada y yo creo que peligrosa de lo que puede ser el futuro de la especie humana y de las Uh -huh. especies en general. Entonces me interesa mucho, te decía desde el principio, esto y me fascinó el guión. Alexis vino, nos conocimos en casa de María Antonia y pues me enamoré de él en el sentido de que era todo lo que yo hubiera deseado, es decir, encontrar en el cine un hombre muy culto, muy capaz, perfeccionista, como tú bien dices, la realización no le pide nada a un profesional del cine, siendo que él es un profesional de la ciencia Uh en -huh. primera instancia, pero de una personalidad muy sencilla, muy amable, muy accesible. Nos mandamos emojis varias veces a la semana con saluditos nada más, porque sé que pues, nuestras agendas no nos han permitido volvernos a reunir, pero que el cariño sigue ahí por el aprecio que yo tengo por el trabajo que hizo. Primera vez, Alejandro, sin ofender a mis compañeros a los que amo en el cine, en el teatro, en la televisión, pero primera vez que yo trabajo en un proyecto de cine en donde, en este caso, el director de la película y autor del proyecto y el director de sonido de la misma, mexicano, el director de sonido, los dos con doctorados múltiples. Alexis por parte de la Universidad de Nueva York, y nuestro director de sonido, que no recuerdo su nombre en este momento y me da pena no saberlo, egresado de la Universidad Complutense en España. Entonces, es otro nivel, mi vida, de entendimiento de las cosas. No desprecio a la persona. Yo no tengo un título universitario, pasé por muchas escuelas. Desgraciadamente, en el momento en que yo estaba inscrita en la Universidad de Londres, vino la época de Margaret Thatcher con unos aumentos eh, pues inadmisibles. Después se reconoció de escolaridad, bueno, ¿cómo se llama? De eh, cuota que había que pagar a la escuela para los estudiantes extranjeros y no terminé mi licenciatura, pero he cursado por varias universidades y sé el valor que tiene el conocimiento, mi vida. Es otra cosa. Cuando estábamos en ese set, yo sentía que tenía tanto
que aprenderles a ellos. Mis respetos y mi admiración. Es que ha sido magnífico porque se refleja la profesionalización de sus autores en la obra completamente y lo vemos en toda la cuestión de contenido, fondo y forma. Yo te comento, Angélica, yo soy abogado y soy docente también, entonces el derecho siempre es de fondo y forma. Siempre les digo a mis alumnos, la demanda no solamente es el contenido del discurso, que es la operación de saber cómo defender un acto, obviamente con la justicia, también es la forma en que se la plantea esa autoridad, la manera profesional. Y el cine para mí es un proyecto audiovisual que si bien hay proyectos que no cumplen con temas técnicos por cuestiones económicas o de recursos que están muy limitados en México, es esta ventana de poder que te encierras en una sala o a través de una pantalla que por su poder tanto en la narrativa, en el discurso, en el tema, en este caso científico, así como los elementos técnicos como el sonido, como la fotografía, que es espectacular, te pueden atrapar y el mensaje lo que hace es llegar más directo. O sea, que el mensaje llegue más directo mientras mejor calidad tenga el proyecto, llega más a la mente del espectador y entonces dices, ah, caray, ese como lo veo de frío lo estoy sintiendo. Ah, caray, como me enamoró el personaje, estoy enamorado. O sea, credibilidad. Y creo que Alexis lo consigue muy bien en su proyecto, muy, muy bien. Aparte, teniendo de eje a Tenoch Huerta, que es un actor que obviamente ya ni siquiera hablamos de un actor en crecimiento, es un actor ya un actor en toda la palabra, que tiene muchos proyectos demasiado interesantes y cada día está más metido en el mercado también internacional por lo que viene. ¿Cómo fue que tú percibiste a Tenoch como el eje de la película ya al verla realizada? ¿Cómo fue tu percepción de él llevando a este personaje, de este científico, y cómo experimenta y toda su labor también personal que trae en cuanto a lo que deja, esta relación con su hermano y después su vida en Nueva York? ¿Cómo percibiste tú al actor principal? Yo siento que uno lleva mucho de gane como intérprete de un personaje en un guión cuando el director es el autor, ¿no es cierto? Porque entonces te va llevando de la mano completamente eh, 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 metido, inmerso en su imaginación. Cuando nosotros estamos interpretando, pero ya a través de varios otros intérpretes, lo que dijo el autor. Por ejemplo, nosotros hicimos una película con Gael García, muy exitosa, que se llamó El crimen del padre Amaro. Escrita la novela en 1895. Estamos en 1875. Estamos hablando de hace 140 años. Entonces, eso tamizado, ¿verdad? Por el guionista Vicente Leñero, ya no está con nosotros, en ese momento sí lo estaba, pero después viene la interpretación que le va a dar el realizador, que es el director. Entonces ya viene una especie de, se va diluyendo, ¿no es cierto? Lo que esa de Queiroz, gran eh, protagonista de la literatura clásica portuguesa del siglo XIX, lo que esa de Queiroz quería decir. Ahora, a mí me parece muy bien logrado el crimen del padre Amaro, pero uno tiene la desventaja de que ya le llega diluida la información de la mera mata, vamos a decir. Aquí no. Alexis nos estaba llenando todo el tiempo de una cantidad de información, de una cantidad de emoción, de una cantidad de recursos que facilitan el trabajo. No quiero decir por esto que a Tenoch se le hizo fácil la película, ni mucho menos, pero uno va de gane, uno se siente muy afortunado cuando eso sucede. Y bueno, yo creo que él es un actor muy sensible. También creo que la sensibilidad del director al escoger a un protagonista que entra, que encaja también tan bien con lo que el director propone, ¿no es cierto? Porque finalmente hay esa cuestión de el primer mundo allá en Nueva York, aquí las cosas mucho más vamos a decir, fuera de control, hay una, no sé si frustración o una especie de eh,
sí, de desilusión, ¿no es cierto?, de no poder cambiar las cosas. Ahorita estamos en un proceso en términos del cambio climático, creo que positivo, porque las voces que se escuchan de los líderes, pues, de los países del primer mundo, creo que van en una mejor dirección que durante los últimos años de regímenes anteriores, sobre todo en Estados Unidos. Eso es importantísimo. Yo siento que no sé cuánto tiempo vaya a durar esta entrevista viva, pues, en las redes, pero estamos a una semana más o menos de un derrumbe en la ciudad cercana, una ciudad cercana, muy cercana, 4 kilómetros de la gran metrópolis que es Miami, en el sur de la Florida, en Estados Unidos. Y Alejandro, yo vi mapas satelitales, de fotografías satelitales de esa zona, de esa costa, de la NASA, hace un par de meses, donde estaban ya en rojo marcados todos los edificios, pero además con número de calle, y este es el edificio de Merrill Lynch, este es el edificio de la compañía de seguros tal, etcétera, identificados completamente sobre un terreno tan fangoso. Tú vives en esa zona también cercana a esas costas. ¿Cómo ha cambiado ese litoral, Alejandro, en los últimos 10, 15 años? Ahora estos edificios tienen 40, 50 años y están viendo ya las consecuencias. Bueno, se cae el edificio al suelo. Entonces, esta preocupación es la que mueve a este personaje. Y creo que es una preocupación tan vigente que no puede uno menos que contagiarse, ¿no es cierto?, por la urgencia que tiene Alexis de contar esta historia. Y siento que Tenoch eso lo recibe con total conciencia y conocimiento de causa. Él también, Tenoch tiene una hija muy jovencita, una niña. Entonces, le tiene que importar, ¿no es cierto?, lo que vamos a dejarles a esas generaciones en términos de posibilidades de sobrevivencia. Así es, Angélica, totalmente, totalmente cierto lo que acabas de compartir. Creo que como seres humanos somos completamente apegados a lo que pueda mover en la sociedad al contar una historia y somos, bueno, en ese caso ustedes como intérpretes son instrumentos para poder llevar este mensaje, ¿no? Usan su cuerpo, sus sentidos, su capacidad cerebral, todo para poder transmitir un mensaje al público y hay cosas que no podemos pasar de páginas en decir esto es urgente. Y aquí está la urgencia, ¿no? Que tiene que ver, Angélica. Angélica, la película tuvo su estreno Aquí estamos. en el Festival de Cine de Morelia, tuvo un pase por ahí limitado. Después estuvo en el Festival de Sundance. Y bueno, ahorita está con nosotros aquí en Árbol Rojo, en el aniversario, este domingo 4 de julio, como la clausura de Cinépolis Click. Está muy intermitente ya el audio, mi vida. Ah, ¿me escuchas? Ahí está. A ver, ¿ya? ¿Ya? A ver, mejor. ¿Ya? Ok. ¿Listo? Sí. Ah, ok, ok. Te comentaba que la película tuvo su estreno en México en el Festival de Cine de Morelia en un pase, creo que por ahí muy limitado. Después estuvo en el Festival de Sundance, ya ahí presentándose en enero pasado. Y ahora va a clausurar el aniversario de Árbol Rojo de manera virtual en Cinépolis Click a nivel nacional este 4 de julio. Hoy, bueno, ayer Alexis lanzó, ayer fue que lanzó la noticia de que se va a HBO Max en otoño. En Estados Unidos va a lanzarse la película para su distribución también en plataformas. ¿Tú cómo estás viendo ahora este cambio que está pasando? Que yo creo que no es un cambio, es un refuerzo para el cine y para el arte. Poder proyectarlo a través de plataformas, poder como regresar poco a poco a las salas. ¿Cómo tú piensas que están funcionando estas plataformas para que también el cine llegue a más pantallas? ¿Crees que ya eran necesarias? A mí no me gustan, perdón. No me gustan mi vida porque finalmente el cine requiere como propuesta visual, ¿no?, de ciertas condiciones. Ahora, se puede repetir, etcétera, etcétera, pero no está hecho para una pantalla de 4 por 6 centímetros, ¿no? No está hecho para ver la película intermitentemente. Ahorita le pongo pausa, regreso pasado mañana, etcétera, etcétera. Yo creo que la oportunidad de sumergirse uno en la mente del otro durante 1 hora y media, 90 minutos, lo que sea, 120 minutos, es única.
vivimos tan aislados, mi vida, en nuestra individualidad. Lo decíamos hace un momento respecto de las mariposas, ahí te das cuenta que el individuo no cuenta nada en el mundo de los insectos. Cuenta en la medida que es uno que se suma, ¿verdad? Eh, yo creo que estas plataformas, para mi gusto, desvirtúan muchísimo el trabajo de tantas personas, porque todo se reduce a una cosita ahí, de la que tú dispones según tus necesidades, y creo que hay que tenerle un poquito más de respeto al cine. Es un poquito como, es decir, yo amo los calendarios, ¿no es cierto? Pero el tener un calendario de Diego Rivera o de Mark Rothko, o sea, no sustituye el poder estar frente a la obra del pintor. Te puedes recordar, ¿no es cierto?, aquel cuadro. Y ahí lo tienes en tu baño, en tu cocina, en el closet, en donde sea, el cuadro de Diego Rivera, pero no le hace justicia al pintor si esa es tu única manera de acercarse a su arte, creo. Es que aquí hay un punto muy importante que me encanta y es el tema de que no nos dejamos adherir a la forma en que está planteado. O sea, tratamos de buscarle la manera que sea lo más fácil para nosotros cuando hay escenarios que es la experiencia es parte de ir a ese lugar como está planteado y que se viva de esa manera, no a medias, no permisibilidades, como cuestiones de qué se puede, qué no se puede. Y aquí viene ese respeto al punto que tú me dices, Angélica, completamente, decir, está en una pantalla grande, vive la experiencia tal cual en una pantalla grande, no trates No de ir a la mitad. atender otra cosa, ¿no es Exacto. cierto? Porque tomamos el cine como las series de televisión. Uh Oye, -huh. mi vida, yo me he dedicado a hacer tanta telenovela, es otra cosa. Uh -huh. ¿Por qué es tan reiterativa la novela? Porque sabemos que la propuesta es invadir la casa de la persona, interrumpir sus actividades, y mientras la licuadora está sonando, ya la señora no oyó de quién era el hijo de la protagonista, entonces hay que volverlo a decir. Exacto. Pero el cine es muy diferente, ahí no hay licuadora, ahí no se permite que haya otra distracción, porque entonces, ¿para qué vas? ¿No es cierto? Ahí es donde yo creo que se eleva a el séptimo arte que decimos, ¿no? Y si tú lo rebajas a una manera nada más, vamos a decir, televisiva, porque esto es televisión, la pantalla de la computadora o lo que sea, a mí me parece que desmerece. Pero es una opinión de quien creció pues en otro mundo, en donde el cine era una experiencia, ¿no es cierto? No nada más una manera de distraerse o de pasar el rato. Querida O sea, Angélica, uno iba para ser conmovido. exactamente. Querida Angélica, para ir un poquito cerrando, hijo de monarcas, ¿cuáles crees que son los, ya hablamos de la concientización, del tema de tener un panorama de lo que está pasando en cuestiones ambientales, en cuestiones científicas? ¿Qué es lo que tú crees que la gente debería descubrir y llevarse de la película al terminar de verla? ¿Qué es lo que crees que puede ser lo que más le puede llegar a la persona que puede emplear, ¿no? Junto con este mensaje de Alexis y del elenco. Pues tener en cuenta que la problemática que se plantea es completamente actual, Uh que -huh. está sucediendo en este momento ese cambio climático. Este, y sobre todo, más allá de lo que decíamos, o decía yo, de que dentro del mundo de los insectos el individuo realmente es algo que ni siquiera se tiene que tomar en cuenta, creo que en el mundo de los humanos cada individuo tiene la responsabilidad, la obligación, y yo creo que la necesidad de actuar de manera mucho más propositiva en términos de contrarrestar este cambio climático y este desastre ecológico del que somos responsables todos. Es decir, hubo una reunión hoy de las tres mujeres que encabezan la economía de Canadá, Estados Unidos y México. Yo no es que sea sexista, sí estoy muy a favor de la equidad de género, Alejandro, pero siento que tal vez la sensibilidad de esas tres mujeres en términos de las decisiones que se van a tomar de en qué gastar el dinero, dónde y cómo, pueden contribuir a mermar un poco los daños tan terribles que se están viendo en el medio ambiente, ¿no? Porque todavía nuestros líderes varones que siguen con vamos a decir,
posturas que no han revisado en relación, por ejemplo, a las distintas formas de energía no renovable. Creo que han contribuido enormemente a que esto sea ya una cuestión irreversible y de manera muy preocupante, un riesgo para la sobrevivencia de la especie. Lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir, porque es cierto, es decir, esas imágenes de un oso polar perdido en medio de un mar que no conocía, flotando en un pedacito de hielo, es lo más triste que yo he visto nunca. O sea, ¿cómo es posible que les hagamos eso a esas especies? Y somos totalmente responsables nosotros. Exactamente. Entonces, si se lleva uno esa consigna, de que a partir de que vi esta película tengo que resolver algo, separar la basura, no desperdiciar el agua, buscar si voy a conseguir un nuevo auto, un híbrido, un eléctrico, empezar ya a ser más proactivos, ¿no? Y no, pues el gobierno no dijo que quién sabe, o... no, no podemos ya nada más alzarnos de hombros y saber qué pasa, no, a ver qué logramos nosotros. Angélica, ¿qué viene para ti ahora con nuevos retos? Porque esto fue realmente algo que, como bien dijiste, que te comentó esta parte de representación artística, que era una historia que te atrapaba por el tema y por eso participaste en ella y por el mensaje de la historia. ¿Qué estás ahorita esperando? ¿Qué estás ahorita planeando para poder ejecutar igual con otros temas diversos que te gustaría hacer o que ya tienes en marcha? Por ahí veo que hay una comedia con Adrián Uribe y con Consuelo Duval que viene próximamente, por ejemplo. Es una comedia. Bueno, esta ya está filmadísima hace 2 años. Ah, ok, ok, ok. No, no se ha estrenado todavía, ¿verdad? No. No se ha estrenado. A mí me parece que es muy afortunado el guión, es muy simpático. Vamos a ver la realización porque no la he visto. Yo la pasé muy bien, me divertí mucho. Es una película de televicine, me parece. Pero sí, ya hace un par de años que la filmamos. Pues ahorita ya con la pandemia y todo se retrasó. Pero más que proyectos de cine, que hay un par, 3 o 4, una ópera prima de un grupo de Monterrey, Homero Bueno, con un guión muy interesante, de eh, una, eh, una película de terror que no es tanto nuestro género en México, ¿no? Eh, Luego hay una película de un productor en San Antonio, Texas, nuestro, Pepe Cuervo, que tengo el guión hace rato, que también es muy interesante, de desencuentros en el tiempo y reencuentros en el tiempo de los personajes, eh, curiosamente todas relacionadas con la muerte. Qué interesante que la pandemia de pronto nos confrontó con una realidad tremenda que uno posterga así al final de la vida, cuando yo me muera, ¿no? Y de pronto ante las circunstancias, todos los guiones están vinculados, siento yo, de manera directa o indirecta con la muerte. Pero más allá de estas películas, hay una película, guión del maestro Hugo Iriart, dirección de Gita Shifter, sobre la estructura, vamos a decir, de la burocracia mexicana y el gobierno, pero hablando de un centenar de años. Eh, y creo que finalmente lo vamos a poder hacer a fines de este año, después de postergarla varias veces. Se llama El Águila y el Gusano, ¿no? Y el proyecto que más inmediato, vamos a decir, que me tiene ahorita muy emocionada, va a ocurrir a fines del mes de julio, el día 30. Presentamos mi compañero de toda la vida en el teatro, Roberto D'Amico, y yo, una obra sobre la conquista de México, porque el 13 de agosto de este año se conmemora el aniversario número 500 de la desaparición del imperio mexica, del imperio azteca. Y eso a mí me duele enormemente porque eh, finalmente es algo que no tiene vuelta atrás, ¿no es cierto? No vamos a regresar a Cristóbal Colón, pero sí creo que eh, es importante valorar lo que se perdió, porque muchos de los cronistas de la época han habido ahora, con motivo de los 500 años de la llegada de Cortés a este país, de la llegada de Cortés a la Gran Tenochtitlan, capital de los aztecas, de la caída del imperio mexica. A lo largo de estos últimos 3 años se han publicado muchas cosas nuevas, o novelas o tratados históricos, pero creo que no se le ha dado el valor justo a la civilización de los aztecas, el imperio mexica, que finalmente es tan importante, según historiadores europeos que yo he leído, como el imperio romano.
en términos de su extensión del dominio que tenían en todo Centroamérica, por ejemplo, y hasta el norte de Arizona en muchos casos, en muchos momentos, pero sobre todo su estrategia militar, su armamento y su gran capacidad como ingenieros civiles, porque construir en este lago no es fácil. Estábamos hablando hace un momento de edificios que están empezando a derrumbar en zonas marítimas como la ciudad de Chicago, digo, perdón, de Miami. Entonces, tenemos el proyecto que vamos a estrenar el 30 de julio dentro del marco de un festival universitario en la Universidad de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Ese estreno mundial, una obra que lleva como título Los diálogos apasionados entre Isabel de Moctezuma y Hernán Cortés. Ella como representante última, ¿no es cierto?, del imperio de Moctezuma y de la herencia que recibieron ellos del conocimiento tolteca, y Hernán Cortés como representante, pues símbolo de toda la nueva cultura que se impuso sobre la anterior, occidental y europea cristiana. Entonces, a mí me parece que es sumamente importante hablar de estos temas, sobre todo porque estamos conmemorando estas efemérides, y tratar de entender más allá de los acontecimientos, de qué manera somos el resultado de ese choque tan fuerte entre las dos culturas que ocurrió hace 500 años en estas tierras. Angélica, estamos ansiosos por ver todo eso. Es un placer hablar contigo, de verdad. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu mensaje con la película que es parte de nuestra programación y que la descubra todo el mundo, porque ya sé todos la película, desde el momento que la ve uno, para poder ser pues, parte de este mensaje. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Aquí tienes tu casa. Es una delicia hablar contigo y absorber todo este conocimiento tuyo. Y pues aquí te esperamos cuando sea viable. Estamos pendientes de proyectos, de todo lo que viene. Y te mandamos un abrazo desde aquí, desde Inicia México, en Chetumal, de parte de todo el equipo de Árbol Rojo que celebra estos 4 años de traer cine al sur de México. Y la próxima vez espero que el encuentro sea presencial Claro y que que les sí, pueda acompañar yo allá en tu tierra. claro que sí, Angélica. Te mando un abrazo con mucho cariño de parte de todo el equipo. Gracias, mi vida. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta pronto.